escribir una necesidad. Voy a salir mejor si subo y busco el limón porque si ella regreso voy a buscar para que en clase pasada habíamos empezado con el estudio de los transformadores como una de las máquinas eléctricas que uno va a ver en la asignatura. Recuerden que la clasificación de las máquinas, ¿cuáles eran? Máquinas estáticas y máquinas rotatorias. La estática es el transformador, la rotatoria, las máquinas de corriente continua y máquinas de corriente alterna. Dentro de las máquinas de corriente alterna está la asincrónica y la sincrónica. Que de una forma u otra vamos a ver todo en la asignatura. Me habían comentado que conmigo sería la parte de transformadores y de máquinas asincrónicas, y luego con otro profesor las máquinas de continua y las sincrónicas. Habíamos comenzado viendo cómo se aplicaban algunos principios de la electromecánica en el accionamiento, en el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Fundamentalmente esos principios eran un conductor con corriente tiene asociado un campo magnético. El otro principio era si tengo un campo magnético y dentro de ese variable, y dentro de ese campo magnético tengo un conductor, en ese conductor tengo una fécula, que era la ley de Faraday, que era el principio de funcionamiento del transformador. Un campo magnético fijo y dentro de él tengo un conductor en movimiento, en él también se induce el FEI, que sería el principio de funcionamiento de la acción generadora. Y el otro principio era que un conductor con corriente dentro de un campo magnético sobre él se produce una fuerza, que es la que mueve el rotor en el caso de la acción motora. Es decir, de una forma u otra todos los principios de la electromecánica se aplicaban, o la mayoría de los principios de la electromecánica se aplicaban en el principio de funcionamiento de las máquinas. Comenzábamos a ver el transformador como la máquina eléctrica estática. Vimos el principio de funcionamiento del transformador que se basaba fundamentalmente en la ley de Faraday, ¿no? Recuerden que al tener un voltaje, una señal alterna aplicada al primario, se inducía por ley de Faraday en el secundario una FEI, que en el caso del transformador ideal, ¿qué pasaba? Todo el flujo magnético iba a viajar por el núcleo de material ferromagnético y no existía flujo disperso. Tampoco se consideraban las pérdidas eléctricas y las pérdidas magnéticas. En este caso, bueno, las FEI eran igual al voltaje, es decir, el voltaje V1 igual a la FEI E1, y el voltaje V2 sería igual a la FEI E2. Ese es el caso de un transformador ideal, el cual realmente no existe, ¿no? ¿Cuáles eran las pérdidas eléctricas que ocurrían en el transformador? Las pérdidas por el bobinado y las pérdidas. Exacto, las pérdidas propias del devanado, porque recuerden que las partes fundamentales del transformador eran el núcleo y los devanados. El núcleo de un material ferromagnético y los devanados fundamentalmente de cobre o de acero. Cuando por esos devanados circula una corriente, se van a calentar y producto de ese calentamiento estaban las pérdidas por efecto Joule, ¿no? Que son las pérdidas eléctricas. Y el otro, las pérdidas magnéticas, que era propio del material ferromagnético. Recuerden que estas pérdidas magnéticas se producían fundamentalmente porque las líneas de flujo intersectaban también el núcleo de material ferromagnético y lo calentaban. Y ahí había pérdidas también por efecto Joule. Y además, en el transformador real, todo el flujo no va a viajar por el material ferromagnético, va a haber un flujo disperso en el aire, y ese flujo disperso también va a inducir FEI en esos devanados. Por eso había dos componentes, la parte resistiva y la parte inductiva, que llamamos X1 y R1, en ambos devanados. También ese flujo disperso iba a inducir FEI en el núcleo del material ferromagnético, que hacía que circularan las corrientes parásitas. Recuerden que estaba como parte de la pérdida del núcleo, la pérdida por histéresis y por corrientes parásitas, ¿no? Las pérdidas por corrientes parásitas, ¿cómo se minimizaban? Porque nunca se eliminaban, ¿no? Pero ¿cómo se trataban de minimizar? Con el núcleo laminado. Con el núcleo laminado, haciendo que de alguna manera cortar el camino de esas corrientes parásitas y minimizar las pérdidas magnéticas, en este caso por concepto de corrientes parásitas, ¿no? Vimos entonces un circuito real donde se tenían en cuenta todos los fenómenos que ocurrían en el transformador. Si aquí tenemos representado el voltaje V1, que recuerden que llamábamos primario al devanado por el cual se energizaba el transformador, ¿no? Y secundario el devanado por el cual se colocaba la carga, que puede ser alta o baja, es decir, se puede alimentar por alta o se puede alimentar por baja, ¿no? Así.
La carga igual se puede poner por alta o por baja. En este caso, teníamos representado aquí un transformador real, donde tenía entonces R1 y X1, que representaba R1, las pérdidas eléctricas en el devanado primario. R2 serían las pérdidas eléctricas en el devanado secundario. X1, la pérdida magnética. la reactancia de dispersión del devanado primario. Recuerden que les decía que todo el flujo no va a circular por el núcleo, que va a haber un flujo disperso en el aire, que ese flujo disperso también induce efectos en esos devanados, que están desfasados 90 grados con respecto a la corriente, por eso se representa como una parte inductiva. X1 sería entonces la inductancia de dispersión del devanado primario y X2 la dispersión del devanado secundario, porque ocurre lo mismo en los dos devanados, porque en los dos, tanto primario como secundario, hay una bobina de un devanado. ¿Son pérdidas magnéticas? No, esas son eléctricas. Las magnéticas son las que están representadas por el ramo de magnetización. Recuerden que en el caso del ramo de magnetización tenemos a RC y XM. XM, que es la reactancia mutua, y RC, que representaba las pérdidas magnéticas que ocurrían en el material ferromagnético producto a el propio calentamiento que les decía, estar cortado por las líneas de flujo. Y también la parte de la XM, cuando les decía, como circula la corriente parásita por el núcleo, se iban a inducir FET también de alguna manera, que estaban desfasadas también 90 grados, y eso lo representaba entonces como una inductancia. Es decir, que esta rama del centro es la rama de magnetización, que sería RC y XM. Recuerden entonces que la corriente I1 era igual, la corriente I1 era igual a la corriente de magnetización más I2'. ¿Quién era I2'? ¿Recuerden quién era I2'? Es la corriente adicional que se requiere para poder compensar el flujo. Exacto. Cuando yo le coloco cargas, y si en este caso estuviera sin carga, no circula corriente por el secundario, ¿no es así? Fíjense que en este devanado, si no le coloco carga, esto sería un circuito abierto, ¿no es así? Si un circuito abierto no circula corriente, el voltaje va a ser el mismo que la FET, ¿no? Ahora, al colocarle carga, comienza a circular corriente por el secundario. Toda corriente, si todo conductor con corriente, tiene asociado un campo magnético. Las líneas de flujo de ese campo magnético van a oponerse a las líneas de flujo del flujo principal y van a tratar de disminuirlo, pero el flujo tiene que permanecer constante. ¿Qué pasa entonces? Que la corriente por primario tiene que aumentar una componente I2' para tratar de que ese flujo permanezca constante. Y por eso entonces aparece la componente I2', que I2' es igual a I2 partido A, que sería, como bien decía él, la componente adicional que aparece en el primario cuando se le coloca carga en el secundario. Y la corriente de excitación aquí, que se puede ver también, sería igual a la corriente IC más IM, ¿no? En la clase pasada vimos todo esto, incluso con el diagrama fosorial, ¿no? Creo que no vimos más allá de eso en las clases pasadas, ¿no? Pues hicimos algunos ejemplos de un circuito real y un circuito ideal. Otra forma de representar el mismo circuito que vimos anteriormente sería ese, ¿no? Fíjense que está de igual manera. Todos los parámetros que habíamos visto, R1, X1, la corriente I1, la corriente de excitación, la componente I2', cuando circula la corriente I2 por la carga. Es otra forma de representar lo mismo. Fíjense que eléctricamente no están unidos ambos devanados, están unidos magnéticamente, ¿no? Tengo un devanado primario y un devanado secundario unidos magnéticamente, pero no están unidos físicamente, serían dos circuitos independientes. Ahora, ¿cómo se podría hacer entonces un solo circuito equivalente a los dos que están separados magnéticamente? Permiso, profe. Sí. En este caso, no pensé grabar. En este caso ya creo que no deja de dejar de compartir. Creo que se puede grabar una sola sin dejar de compartir. Sí, a ver, Normalmente lo. ¿No hay una opción ahí? grabar. ¿Para comenzar? Ahí. Espero que haga comenzar. Sí, este símbolo es. Sí, este era. Ya, sí, está diciendo. Ya, entonces, de todas formas, lo que habíamos perdido en la grabación era la parte introductoria que ya habíamos visto en clase pasada. No había mucho. Otra forma de representar, como les decía, el circuito equivalente real del transformador, donde se representen eléctricamente todos los parámetros del transformador, se puede hacer, bueno, analizando en el caso este, colocando una carga y tratando, que lo puse en el dispositivo posterior, a mi manera correcta.
carga en un transformador como este, puedo entonces calcular el voltaje en la carga, sería I2 por la impedancia equivalente de carga, ¿no? Así en este caso, el voltaje V2 sería igual a I2 o la Z2, ¿no? Por lo que es lo mismo, la Z2 sería igual a U2 partido I2, ¿no? Si yo quiero poner el voltaje y la corriente en función de la corriente por primaria, ¿por qué tenía que afectarlo? Por la relación de transformación, recuerden, ¿no? Aquí es igual a, es la relación de transformación N1 partido por N2. V1 partido por V2, que es igual a N1 partido N2, que la partida es igual a I2 partido I1, ¿no? ¿Sí? Voy a buscar esto, prácticamente tampoco se ve. Entonces, si yo quiero poner la corriente I2 en función de la corriente I1, la corriente I2 sería igual a por I1, ¿no? ¿Así? Y el voltaje 2 en función del voltaje 1 sería igual a por U2, ¿no? ¿Así? En esta forma, entonces, si lo sustituyo aquí, me queda que V2 sería A por U2. Sería B1, ¿cierto? ¿Qué puso Sí, B2? sí, sí. Esto sería V1. No, pero V2 sería A por tendría que ser V1. V1 igual a Partido. eso. V1 igual a, si no sería partido. 1 partido A. Sí, ahí sí. ¿Así? Si lo tuyo aquí, ¿qué me quedaría entonces? V2, ¿a qué sería igual? A V1 partido A. Y 2, ¿a qué sería igual? A por I1. ¿No es así? Me queda que esta impedancia sería igual a V1 partido A cuadrado por I1. ¿No? Es decir, que esta impedancia de carga, en función de los parámetros del primario, que vamos a llamar la referida, sería igual a la impedancia de carga partido A cuadrado, ¿no? No, esta impedancia, esta sería la impedancia nueva, ¿no? ¿A qué sería igual? A esto multiplicado, ¿no? Si yo lo tuviera aquí, esto sería Z de carga prima, ¿no? Como visto desde el primario. Sería igual a cuadrado por la Z, ¿no? Por la Z de carga, en este caso la de secundaria, ¿no? Es decir, que todos los parámetros, ya sea resistencia o inductancia, yo la puedo referir al primario, es decir, poner la función de los del primario afectando por A cuadrado, ¿no? Visto de otra manera, aquí está más. Yo puedo en este caso tener un circuito equivalente que me represente eléctricamente unidos todos los fenómenos que ocurren en el transformador, teniendo en cuenta cómo se verían los devanados de un lado en el otro. O sea, ahí hay que quiere entrar. Gracias. ¿Qué les decía? Yo, el circuito del transformador, como habíamos visto, son dos circuitos independientes, magnéticamente vinculados, ¿no? Pero eléctricos no están vinculados. Pero puedo tener un circuito eléctrico equivalente en el cual igual se representen todos los fenómenos del transformador y estén unidos eléctricamente. Pero ahora que tengo que tener en cuenta que si yo lo voy a hacer referido al devanado primario o el de alta, los devanados del secundario tengo que afectarlo. ¿Por qué? Por la relación de transformación. Sería cómo se verían desde el devanado primario los devanados secundarios. Y lo mismo puedo hacer del secundario. ¿Cómo se verían del devanado secundario los devanados primarios? Es decir, que tengo que tener un circuito eléctrico unido todo, pero teniendo en cuenta que tiene que referirse a cada lado. Es decir, que sería cómo se verían desde un devanado los parámetros del otro. Y de esta forma sería equivalente a trabajar con dos independientes. ¿Verdad? Pero sería mucho más fácil después de tener un circuito equivalente unido eléctricamente, aplicar leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff y trabajar para determinar los parámetros del transformador mucho más sencillo que tener dos circuitos independientes, ¿no? Y esa sería la ventaja de tener un circuito equivalente. Ahora, ¿cómo se dibujaría entonces? Hay varios tipos de circuito equivalente. Tendremos el circuito equivalente exacto, el circuito equivalente exacto, que es el que está representado en la figura, el circuito equivalente exacto. Solo tengo una consulta porque ¿Sí? cuando dibujamos aparte de los circuitos, ahí están las pérdidas que están por el núcleo, ¿cierto? Ajá. Y usted mencionaba que esas pérdidas se veían en el núcleo primario. No, puede estar referido al primario o al secundario. Ya. Depende de Depende de donde lo esté mirando. Claro. Ya. Generalmente se están referidos al primario, pero pueden darse referidos. Lo que tienen que tener en cuenta
cuenta que tienes que saber sobre qué lado están reales ellos. Porque si vas a construir un circuito equivalente referido a primario y los datos de ellas están en primario, se quedan tal cual. Sin embargo, si esos datos de la rama de monetización están referidos al secundario, es decir, se van a obtener con mediciones que se hagan por el secundario, van a estar referidas al secundario. Sí. ¿No es así? Sí, si yo voy a trabajar con un circuito equivalente referido a primario, tendría que afectarlo también, ¿no? Sí, lo que tengo, porque independientemente si lo miren por el primario o el secundario, usted, no sé, a lo mejor entendí mal, afectaba siempre en un solo lado. ¿Cómo que afectaba un solo lado? O sea, las pérdidas eran por un solo lado o no. No, la pérdida es el núcleo ferromagnético. El núcleo ferromagnético abarca los dos devanados. Ya. El núcleo ferromagnético, sobre ese núcleo ferromagnético están los dos devanados, el primario y el secundario. Ya. Lo que tú puedes medir por primario o por secundario las pérdidas magnéticas, que vamos a ver después, que existen pruebas o test que se le hacen a los transformadores para medir todos esos parámetros del circuito equivalente, incluyendo las pérdidas magnéticas y las pérdidas eléctricas. Entonces, dependiente del lugar donde se realicen las mediciones, esos parámetros van a estar referidos a un lado o a otro. Tendría que tener presente a la hora de construir mi circuito equivalente, si estoy trabajando con un circuito equivalente referido a alta o a primario, ¿verdad? Tengo que tener esos parámetros referidos a primario. Si no, tendría que afectarlo, al igual que hago entonces con estos parámetros. ¿Ves? En el circuito equivalente exacto referido a primario, los de primario se quedan tan cual. ¿Qué tengo que hacer entonces? Referirlos de secundario a primario. ¿Está claro qué significa eso? Que estoy viendo desde el primario cómo se verían los parámetros del secundario. Tendría que afectarlo por relación de transformación, ¿no? Como les decía, puede ser un circuito exacto en el cual sería de esta manera que está acá, ¿no? No tener que utilizar este ejemplo porque casi no se está viendo eso. Entonces, este circuito equivalente, como les decía, tengo que tener uno de los dos devanados referidos al otro. En este caso vamos siendo referidos a primario. Referidos a primario. Si es referido a primario, los parámetros de primario los estoy viendo desde ese mismo devanado. Se quedarían tal cual, ¿no? Sería R1, X1. Los devanados de R6 y XM pueden estar referidos a primario y a secundario porque están en el medio, por decirlo de alguna manera. En este caso, si estaría referido a primario, se quedan tal cual, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con R2 y X2 y V2? Que tengo que referirnos a primario, que es donde estoy dibujando el circuito, ¿no? ¿Cómo lo refiero? ¿Cómo está representado? ¿Qué sería R2' a cuadrado por R2? ¿Quién sería X2' a cuadrado por X2? ¿Quién sería V2' a por V2? ¿Y quién sería I2' I2 partido A? Aquí estoy viendo entonces desde el primario. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero hacerlo al secundario? Sería el circuito exacto. A secundario. Sería el mismo circuito, pero ¿cómo sería ahora de diferente? Eso se lo puse también en... ¿Cómo sería lo de secundario? Igual tendría entonces una R1. Profe, ¿Sí? disculpe. Sí. El circuito exacto es como un. Es que está simétrico. Sí, lo que representa, como les decía, en un solo circuito, los dos fenómenos que ocurren, todos los fenómenos que ocurren, tanto eléctrico como magnético, en el devanado primario y el devanado secundario. Pero es que a lo mejor yo me confundí porque se refirió al primario, ¿cierto? Y ahí es que es lo mismo a los dos lados. Sí, es lo mismo, porque están dos devanados. Los dos devanados tienen una resistencia, unas pérdidas eléctricas debido al calor al circular la corriente. Sí. Por eso sería R1 y R2, que representan las pérdidas eléctricas. X1 y X2, recuerden que representa la inductancia, la fe que se induce por ese flujo disperso por el aire, que se representa por una inductancia. Y esto sería los fenómenos que ocurren en el núcleo de material ferromagnético. Pero es simétrico porque tengo dos devanados,
Existen transformadores de más demandado donde sería... Vale, gracias. En este caso, como decía, lo estoy dibujando referido a secundario. ¿Qué significa entonces? Que lo estoy viendo de secundario, ¿no? ¿Qué pasa con los devanados, con los parámetros del propio lado? Los de secundario se quedan tal cual. Exacto. Sería M2 y X2 y V2 se quedan tal cual. Pero estos que estaban en el primario, tengo que afectarlos, entonces este sería, voy a llamarlo M1 referido secundario o X1 referido secundario. Igual puede ser con una sola flequita, lo que significa que está referido. Yo siempre me gusta poner M2 para saber que está referido al secundario y este 1 para saber que está referido al primario, pero igual se puede poner uno y no tiene... Y este sería RC, que también la tengo que referir, y XM, que también la tengo que referir si están en el primario, ¿no? Y por supuesto, V1 también tengo que referir. Es decir, todo lo que está en este lado, si lo estoy haciendo referido a este, tendría que referirlo. ¿Cómo lo refiero? Igual. ¿Cómo sería R1'? Sería en este caso A cuadrado por R1. Contrario a este caso. Digo, perdón. Sería entre A cuadrado. R1 partido A cuadrado. Contrario al caso de R2. ¿Cómo sería X1'? X1 partido A cuadrado. ¿Cómo sería V1? V1 partido A. Y la corriente sería I1 por A. ¿Está claro? Y de esta forma tengo un solo circuito eléctrico donde se representan todos los fenómenos del transformador, que aunque estén independientes magnéticamente, el devanado primario y secundario, lo puedo tener en un equivalente eléctrico que representa todos los fenómenos y en el cual puedo trabajar mucho más sencillo para calcular todos los parámetros, así aplicar leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, un circuito eléctrico sencillo que no están ustedes acostumbrados. Lo que sí tengo que tener presente siempre que uno de los dos lados los parámetros tienen que estar referidos. No es posible dibujar un circuito eléctrico donde los parámetros no haya ninguno referido, así que estén en su propio lado cada cual, porque físicamente no pasa eso en el transformador. Si realmente no están unidos eléctricamente, estoy haciendo un equivalente eléctrico que represente esa unión magnética, pero cómo se representa más real, haciendo un equivalente de cómo se vería desde un devanado del otro, ¿verdad? Magnéticamente afectado por la relación de transformación. ¿Estamos hasta ahí? Ese sería el circuito equivalente exacto, pero bueno, existe, por supuesto, y ya en este caso yo puedo aplicar leyes de Kirchhoff y leyes de Ohm. El voltaje V1 que sería igual, este voltaje en un circuito, en ese circuito, este voltaje se puede aplicar una LKV aquí. Recuerden que esto sería la FEG, lo que está en el medio, ¿no? La FEG1 es igual a la FEG2. Recuerden que están en fase porque son creadas por el mismo flujo, ¿no? Aquí yo puedo aplicar una LKV, que como me queda, como representar el flujo. V1 que sería igual a la corriente que circula por aquí, que sería igual la corriente I1, ¿no? La corriente I1 por esta impedancia, que es R más J1 más la FEG esta, ¿no? Si ya esto yo tengo el circuito equivalente eléctrico, aplico leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff. También puedo decir lo otro. Este voltaje, puedo aplicar una LKV aquí también, ¿no es así? Que es lo que está representado a continuación. El voltaje V2 menos la FEG, que es esta caída aquí, sería igual a I2 por la Z2, ¿no? Esta corriente, recuerden que esta I1, esta aquí sería la corriente de excitación, y esta la corriente I2, que como va a estar referida acá va a ser I2'. Fíjense que yo aquí tengo lo mismo que habíamos visto anteriormente en el circuito magnético, ¿no? La corriente I1 sería igual a I2 más la corriente de excitación, perdón, más I2', ¿no? Que si no tiene carga, para acá no circula corriente y la componente I2' es 0, ¿no? Fíjense que en este circuito eléctricamente represento lo mismo que habíamos visto en el otro caso del transformador, con dos circuitos independientes unidos magnéticamente. ¿Está claro? Y ya les digo, es más fácil ya después que tengo el circuito equivalente este, aplicar leyes de Ohm y calcular los parámetros más sencillos. ¿Dudas hasta aquí? Una consulta. Sí. En tanto referido en el primario y en el secundario, el RS y el XM son los mismos valores. ¿El? ¿Perdón? El RS y el XM, que están en la RS. Las pérdidas en el núcleo. ¿Y XM? Las DC. ¿Sí? Las DC son las pérdidas en el núcleo. Ya. Representan pérdidas magnéticas. Ya, pero son los mismos tanto en el primario y en el segundo. Puede estar, le decía que puede estar, tienen que ver si están referidas al primario o al secundario, pueden variar, ¿entiendes? Porque dependen de las mediciones que se hagan, de las pruebas que se hacen para determinar los parámetros del circuito equivalente en general, pero específicamente este del que estamos hablando. Sí, es que como no hay ninguna fórmula. Exacto. Fíjense que aquí sería RC, pero es lo mismo, sería RC, todas las R se afectarían igual, y en este caso sería R
RC, mi prima sería igual a RC partido A cuadrado. Todas las R serían igual que las X. Y si estuvieran acá, es decir, si los datos los tuviera referidos a secundario y lo haría primario, lo haría igual que esto. Sería A cuadrado por RC y A cuadrado por XM. Lo que ya les digo, esas pueden estar referidas a un lado o a otro, depende por dónde se realizan las mediciones de las pruebas. El primario sí, por supuesto, va a estar en el primario y el secundario en el secundario, pero este puede variar indistintamente de un lado al otro, depende las mediciones por dónde se realizan para saber si están referidas al primario o al secundario. Si voy a hacer el circuito equivalente referido a primario y están ya ahí referidas a primario, se quedan tal cual. Ahora, si voy a dibujar un circuito equivalente referido a secundario y ellas están referidas al primario, tengo que afectarlas, ¿no? Pero, porque ya les digo, tengo que hacer un circuito equivalente eléctrico que me represente realmente lo que está pasando en el transformador. Por eso siempre tengo que tener presente que no pueden estarse referir los dos parámetros, porque realmente en un transformador no están unidos eléctricamente. ¿Está claro esto ahí? Existen otros tipos de circuitos que son más sencillos. Si partiendo de este se puede hacer el circuito equivalente aproximado. El aproximado. Que básicamente lo que se hace es pasar la gama de amortiguación para adelante, ¿no? Que dice que está representado aquí, referido a primario, por ejemplo. ¿Cómo sería? Pasar la gama de amortiguación para adelante. Fíjense, en este caso la R equivalente, ¿a qué sería igual? A la suma de las dos, ¿no? Pero fíjense que estoy dibujando el circuito equivalente referido a primario. ¿Qué significa? Que el R1 se queda tal cual, pero el R2 tendría que afectarlo. ¿No es así? Recuerden que siempre tengo que tener uno de los dos lados referidos. Si estoy dibujando referido a primario, tendría que afectar la del secundario. Lo mismo pasaría con la X equivalente. Sería igual a X1 más X2'. ¿No? Entonces sería como R1 más R2 partido por A. Exacto. ¿Cómo refiero? ¿A qué se igual a R2'? Igual que en el caso anterior. Partido por A. Ahora, y lo mismo ocurre con los voltajes, ¿no? Si lo voy a dibujar, eso sería también referido a primario. Todo vendría de secundario referido a primario. Si voy a hacer el aproximado, referido a secundario, ¿cómo me quedaría? Igual. Exacto. Aquí sería entonces RC, XM, la R equivalente y la X equivalente. Aquí sería V1 el que tengo que afectar y la R equivalente que sería igual a R1 referida más R2 y la X equivalente que sería igual a X2 de X1 referida. a X1 referida más X2, ¿no? Y lo mismo tengo que hacer con RC y XM, porque si aquí no los afecté es porque aquí tengo que hacerlo entonces. RC tengo que ser RC tiene que ser referido y este también. Y por supuesto el voltaje 1 también. ¿Verdad? Sí. Tengo que tener presente siempre que tengo que referir uno de los dos lados porque para que tenga el concepto de circuito equivalente sea real, ¿no? Si no, no estaría viendo que estoy haciendo, uniendo en un solo circuito eléctrico todo lo que pasa en el transformador, ¿no? Profesora, disculpe, ¿qué pasó la corriente de magnetización que es Lehmann, cierto? La corriente de excitación es igual a C más Y, sí. Suele ser pequeña. Que ahí me... A ver, la corriente de excitación de forma general es pequeña porque los valores de RC y XM van a ser, la impedancia de esa va a ser alta. Así que de forma general, si la impedancia es alta, la corriente que va a circular por ahí es pequeña. En ese caso se utilizaría el circuito... Sí, pero bueno, igual lo que estamos haciendo aquí, sí, claro, de
Después vamos a ver incluso un circuito equivalente simplificado, que todavía es más simplificado que este, que creo que se lo puse acá también, donde por supuesto los cálculos no van a ser tan exactos como en el caso del exacto, valga la redundancia, ¿no? Pero aquí que vamos a tener entonces un circuito simplificado donde vamos a eliminar esa randomización. La vamos a eliminar y quedaría entonces como está representada así. Referida primaria. Sería como considerando como un transformador ideal. No, lo que estamos considerando es esa corriente que la impedancia es tan grande que para allá no pasa corriente. Y quedaría entonces una R equivalente, una X equivalente, V1 y V2. Por supuesto, V2 tiene que estar referida si lo estoy haciendo referida primaria, ¿no? Y esa R equivalente que sería igual. Igual a R1 más R2 primo. Y la X equivalente sería igual a X1 más X2 primo, ¿no? Ahora, si voy a hacer un circuito simplificado, referido a secundaria, simplificado referido a secundaria, ¿cómo me quedaría entonces? R equivalente, X equivalente, V1, V2. Si es referido a secundaria, en este caso sería el primario que tengo que referir. Y aquí la R equivalente, ¿qué sería igual? R1 referida más R2, ¿no? Y la X equivalente, X1 referida más R2, más X2, perdón. ¿Está claro? Sí. En el voltaje equivalente no sería la X. Ah, ya. Es que toma la X equivalente como la X1 y X2. Claro, es una equivalente de las dos. Sí, ya me había confundido. Según la aplicación y el cálculo, se puede trabajar con el exacto, con el aproximado, con el simplificado. Con el simplificado se trabaja mucho, sobre todo para calcular la regulación de voltaje, que creo que se lo puso más adelante, que es otro parámetro que se calcula en un transformador. Sí, bueno, ahí está resumido los tres circuitos como lo había puesto, ¿no? El exacto, el aproximado y el simplificado, y cómo se variarían los parámetros de un lado a otro. Por supuesto, si trabaja con el simplificado, al igual, al aplicar la ley de Kirchhoff ahí sería mucho más sencillo, ¿no? La corriente 1 sería igual a I2', ¿no? Porque no voy a tener la componente de magnetización, I1 es igual a I2'. Y es mucho más fácil aplicar un solo lazo de voltaje para realizar los cálculos. Les decía que ese circuito se emplea mucho, sobre todo para calcular el porciento de regulación de voltaje de los transformadores, que también es un concepto que se maneja mucho, que sería la relación entre el voltaje del transformador en vacío, es decir, sin carga, con respecto al voltaje con carga. Es decir, en cuánto varía el voltaje del transformador en vacío, como cuando le colocas carga, ¿no? Es decir, produce una variación debido a la caída del voltaje que puede hacer dispersión. Va a ser la diferencia entre el voltaje con carga o sin carga, ¿no? Así, porque si no hay carga, recuerden que no circula corriente, y el voltaje aquí sería igual a la FEI, ¿no? Ahora, cuando se le coloca carga, va a circular corriente y va a sentir una caída por esa impedancia. Que ese por ciento en la regulación de voltaje del transformador me va a representar cuánto sería la caída en esa impedancia, ¿no? Así. Pero básicamente sería la relación entre el voltaje secundario del transformador en vacío con respecto al voltaje del transformador con carga. Que por cierto debería ser la menor diferencia posible, ¿no? Para que tenga la menor caída posible. Es decir, que ese valor debe ser aproximadamente, lo ideal, ¿no? Que fuera 0, ¿no? Que sea lo más, que la diferencia sea lo más pequeña posible para que haya menos caída en la impedancia de dispersión, ¿no? Que por supuesto, les decía, va a ser un transformador ideal, ¿no? Eso va a depender también de la carga. De la carga que yo tenga va a depender el porcentaje de impedancia, pero de la carga va a depender la corriente que va a circular. Por ejemplo, en este caso está representada una carga inductiva, ¿no? Diagrama funcional que también lo vimos en la clase pasada. Si la carga es inductiva, voy a tener, el voltaje V2, que lo voy a tomar como referencia para que sea más fácil siempre. Puedo colocar cualquier referencia, pero es más sencillo colocar el voltaje V2 como la referencia de ángulo cero, ¿no? Como la carga es inductiva, la corriente estaría para acá, ¿no? La corriente de la carga estaría para acá, ¿recuerdan, no?
en fase con esta corriente va a estar la caída en la parte resistiva, en el mismo sentido. 90 grados va a estar la caída en la parte inductiva y la suma de ambas caídas sería la feca o el voltaje referido primario. Para este tipo de circuito, fíjense, para este circuito simplificado, que es la que les decía que se utiliza para la regulación de voltaje, este voltaje V1 referido sería igual a este voltaje más esta caída, ¿no? ¿No es así? Por una RKV aquí, este voltaje sería igual a la corriente por V2, que es lo que está representado aquí. Tengo V2, le sumo la caída y la suma de las dos sería V1, ¿no? Ahora, aquí tenemos entonces este que sería referido al otro, ¿no? Acá. Fíjense que en este caso V2 va a ser, es decir, el voltaje en vacío va a ser más grande que el voltaje con carga, ¿no? Fíjense que el voltaje en vacío sería V1, porque en ese circuito cuando no hay carga, ¿qué voltaje va a tener V2? Va a ser el mismo. Va a ser el mismo, ¿no es así? Fíjense, en este circuito simplificado, cuando no hay carga, el voltaje entre esos terminales va a ser este mismo, ¿no es así? V1' va a ser igual a V2. En este caso entonces, V1, que va a ser el voltaje sin carga, va a ser mucho mayor o mayor que el voltaje V2, por tanto va a ser positivo el concepto de regulación de voltaje. Si la carga resistiva pura, me queda de esta manera, ¿no? Si la carga resistiva pura, voy a tener entonces el voltaje V2, ángulo 0, le voy a sumar a la continuación la caída y 2 por la R equivalente, 90 grados va a estar la caída, fíjense. La corriente y el voltaje van a estar en fase porque la carga resistiva pura, ¿no? A continuación de V2, voy a tener la caída y 2 por la R, ¿no? 90 grados la caída por la parte inductiva y la suma sería V1. Fíjense que en este caso igual el voltaje V1 va a ser mayor que V2, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si la carga es capacitiva? Si la carga es capacitiva, fíjense que la corriente ya no va a estar atrasada, va a estar en este sentido, ¿no? Tendría entonces que sumar de igual la caída en fase con la corriente y fíjense cómo me va a dar entonces el voltaje V1'. No me va a dar menor que V2, es decir que en este caso la regulación me va a dar negativa, ¿no? Porque va a ser, recuerden que la regulación de voltaje aquí era igual. Aquí era igual el concepto de regulación de voltaje. El concepto de regulación de voltaje es igual al V2 sin carga menos V2 con carga partido V2 con carga, por supuesto por 100, ¿no? Para este circuito el voltaje V2 sin carga es igual a V1 referido, ¿no es así? El vacío es el mismo. En este caso, fíjense, el valor de V1 con respecto a V2 va a ser más pequeño. ¿Y de qué va a depender? De la característica capacitiva que tenga la carga en este caso, ¿no? Es decir, el valor ideal está representado en los tres tipos de carga, ¿no? El valor menor va a ser con una carga capacitiva que me dé aproximadamente igual V1 que V2, que sea aproximadamente 0 la regulación de voltaje. Esa sería la idea, la perfecta, donde prácticamente no va a haber pérdidas, ¿no? Pero ya es un caso ideal, pero bueno, que se puede dar un caso que sea aproximadamente 0 con una carga capacitiva que haga que este vector V1 sea igual a V2 con carga, ¿no? Que sería entonces el caso que decía de mejor regulación con cierta carga capacitiva cuando serían aproximadamente iguales. Sí, el caso peor sería entonces con este tipo de carga cuando el voltaje primario y el referido secundario es la suma aritmética de los dos voltajes. Esa sería la peor regulación. Y la mejor, como les decía, con cierta carga capacitiva que me haga que sean aproximadamente iguales V1 y V2 aproximadamente iguales, de forma tal que la diferencia esté prácticamente 0. Eso sería un caso ideal, pero se puede dar con una carga capacitiva, ¿no? Determinada. ¿Está claro? Y eso que deberíamos ver algún ejemplo para que puedan asimilar un poco más esta parte del trabajo del circuito equivalente. Déjame ver si yo puedo poner esto para... Ya. Vamos a tratar de hacer eso el circuito equivalente exacto referido al lado de alta. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Un transformador monofásico. Ay, antes que se me olvide, perdón. El sábado ustedes tienen clase conmigo hasta las 5. Y después tenían clase con el profesor John Correa, ¿no? Y me dijo que este sábado no puede, entonces que yo utilizar el turno de él. Es decir, van a tener conmigo corrido, no sé hasta qué hora tenía clase él, tendría que fijarme. A las 6:20. Hasta las 6:30.
Ya, y entonces después otro sábado quedó la base de que si no pierden el horario, por lo que quedamos. Tu manera el viernes, yo creo que me va a informar eso. Pero antes que se me olvide, entonces el sábado sería conmigo y no con él. Tiene sesión larga conmigo el sábado entonces. Yo sé que la afectación tiene de sábado, pero no puede entonces cubrir y para que no se pierda el... ¿Qué tenemos aquí entonces? Un transformador monofásico con los siguientes datos. Tenemos un KVA, que es la potencia nominal del transformador. Entre los datos de chapa o de placa del transformador se maneja siempre, o en la mayoría de los casos, la potencia nominal del transformador es KVA. Que serían entonces los datos del transformador. Tenemos un KVA, la potencia. Que recuerden que esa potencia se mantiene igual por primario que por secundario, ¿no? Tenemos 220-110, que son el voltaje nominal primario y secundario, ¿no? El número de vueltas del primario, el número de vueltas secundario. Esto es R1 0.8 ohm, que no sé por qué el ohm salió así, pero es 0.8 ohm. La R2 0.2 ohm, X1 2 ohm, X2 0.6 y la RC. Y XM, fíjense que aquí le dicen que están referidos a bajo voltaje. ¿Ven? RC y XM están referidos a bajo voltaje. ¿Qué tengo que hacer entonces? Primero, el circuito equivalente exacto referido al lado de alta. ¿Cuál sería el circuito equivalente exacto referido al lado de alta? Este, ¿no? ¿Qué tendría que hacer entonces? Los parámetros de baja referidos a alta, ¿no? En este caso, ¿qué pasa con RC y XM? Se han referido a los mismos. Modifico solamente R2 y X2. Pero fíjense que RC y XM están referidos a bajo voltaje. ¿Bajo voltaje cuál sería el secundario? Secundario. Entonces, RC y XM también tendría que afectarlo para el caso del inciso A. El circuito equivalente exacto referido al lado de baja sería este. Y en este caso, RC y XM ya están referidos a baja. Empiezan a hacer eso. Empiecen con eso y después seguimos con el resto de todo. Está claro lo que tienen que hacer en inciso A y B, ¿no? Sí, dibujando. Exacto, y calcular los parámetros para la...
Profe, en el circuito que dibujó puso X1, X2, pero acá en los datos es lo mismo que X11 y 12. Sí, sí, sí. Sí, eso es L1 y L2. Pero es 1 y 2. Es decir, la tasa de dispersión del primario y del secundario. Tengo que sacar la versión de transformación. Sí, exacto. Pero tienen el número de vuelta primario y secundario. ¿Cómo es la que se calcula la corriente, profesora? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo calcula la corriente? La corriente. Ah, el caso del inciso C. Ah, El inciso C. El C, ¿qué estás diciendo? ¿Qué corriente? lo que pasa es que para poder sacar la I2, tengo que sacar la corriente, ¿no? Sí, pero no, para igual el circuito equivalente no tenemos I2 porque no hay carga. En este caso todavía no hay carga. Ah, claro. La corriente I2 sería así. Cero. No, y realmente el circuito equivalente lo dibujamos con los parámetros nada más. R1, X1, R2, X2, R6, XM. Todavía no dibujamos los valores de corriente hasta que no comencemos a hacer los cálculos. El circuito es igual al circuito con los valores de R1, X1, R6, XM, R2 y X2. Y el voltaje. En este caso, no, el I2 es 0 porque no tiene carga todavía. Ah, ya lo sé.
Para el primer caso del A, me quedaría que RC es igual a RC por A cuadrado, ¿cierto? En el caso del inciso A, está referido es referido al lado de alta. Tendría que ser afectado por A cuadrado. Pero RC por A cuadrado. Sí, Y XM por A cuadrado. es. Igual que los mismos parámetros R2 y X2 se lo va a afectar para. ¿Cuánto valdría A ahí? ¿Cuánto vale la relación de transformación? 2. 2. ¿Cuánto le dieron los parámetros? ¿Ya tienen todo hecho el inciso A? Todavía. ¿Sí? Sí, pero. Es que ahí hay que buscar el Sí, circuito. llevar el circuito con los parámetros referidos. Sí. A ver, ¿quién viene a hacer el inciso A? ¿Alguien que venga a hacer el inciso A? Por... Está en proceso. ¿El A no lo has acabado? No es que. Bueno, tómase su tiempo para que lo entiendan bien. Y si se lo hago yo, no es igual que si ustedes chocan con el.
sus pines. Sí. No sé si es que no sé si está bien, pero tengo que sacar el cuadrado por este o no. Si estás refiriendo a cuál. Es el Vega. Entonces tienes que referir R2 a primario. Entonces sería entonces R2, X2, que X2 sería 0.6 por cuadrado. Sería Exacto, el X2. ¿Será lo mismo? después el R2 me da lo mismo, 2.4. No, ¿O no? R2 sería 0.2. 0.2 Ah. y 2 es 0.4. De 0.2 porque es al cuadrado, entonces sería 0.8. Y la opción encima sería 2 metros. Sí, Pero aquí tengo una confusión porque la corriente no se puede porque aquí no está circulando, no lo encarga. no encarga. Exacto, la corriente no encarga, generalmente la corriente no se pone cuando es un circuito equivalente. Solo los parámetros y los voltajes se hacen. Cuando tú igual necesariamente no va a poner carga por corriente, que no te lo digo. Ahí está, Pero va a utilizar corriente, para que no te pones carga. Sí, no lo coloco. Mira aquí en mi voz. A mí te va a faltar entre 6 y 5. Eso no se lo dice. Entonces, cuando estamos viendo los de la primaria, hay que En el 6 y 9 me quieren afectar. Te lo saqué de bajo Porque están voltaje. referidos abajo. Pero como sí, bajo voltaje circular. Exacto, sí. Esto también te tiene que afectar. A cuadrado por el BC ya no se partió y a cuadrado por el I. Sí, habría que poner de cuadrado y sí, muy bien. pero ¿por qué así no? Y no se puede decir, ya no se puede. Es que no están metiendo, porque te dio el dato en el fondo del día. Por decirlo de alguna manera, es como si te hubieran dado Por acá. ¿Ok? sí, la o sea, si no entiendo yo lo meto, si no, no lo entiendo. Si no, eso no lo entiendo. Yo estaría entendiendo. Si miramos solamente lo mismo, entonces esos dos yo interpretaría que lo que nos Porque te dice que está referido abajo. es de los primos. Si tú estás haciendo circuito referido a Por algo, eso nosotros vamos a hacer tanto para que el primario Y claro, o sea, pillemos el teléfono circular de la y el primario. Así no, es. no, solo Entonces, si nosotros tenemos el primo, tendríamos que sacar tendríamos que multiplicarlo por la cuadrada. ¿Sí entendí? Porque nosotros tenemos el primo. Tenemos esto. ahora, para el caso del inciso B, te están diciendo circuito equivalente exacto referido a abajo. Por tanto, aquí va a tener el R y M referido abajo. Sí, que Solo tienes que referir quién, R1 y R2 se están negando. ya. Vale. Y el mismo circuito va a tener con diferentes parámetros. Entonces, profesor, Ajá, cuadrado por el X2. Exacto. Pero sí, en este caso, Entonces, esto es en alta. porque está Yo referido uso abajo. estos valores en alta. Sí. tengo dos. Sí, pero es en este caso, porque sería referido a primario, a que primario o alto voltaje. Tendrías que referirlo por A cuadrado. Sí, por eso sería para pasar acá. Bueno, no, exacto, pero sería en este caso por A cuadrado. De forma general siempre, todo lo que tú vas a referir al primario, que está en secundario, es por agua. es por A cuadrado. Ah. Bueno, la corriente, es contrario. Y a la inversa, todo lo que esté en el primario, pero vas a referir al secundario, El partido. sería Partido. Ah, ya, la regla entonces. Ah, ya. No tiene una vuelta más, pero Lo que se análisis es igual. Lo que se es igual, lo que va a costar más trabajo siempre es ya mecánicamente, para decirlo de alguna manera, mecánicamente, cuando es referido primario multiplica, cuando es eso divide.
X1 y el porcentaje de la ya, no, esto lo tenemos y dice que está aquí al otro lado. La composición y dice que está al otro lado. Eso se mantiene igual. Sí, pero ¿Ya sí, Tela? Ah, Tela, ¿pueden venir a hacerlo uno de los dos? hay que ser malo listo, si no. Y mire, yo me corrió. Sí, de hecho, la mía. no prometo nada. No, no importa, nos arreglamos entre todos. Jóvenes. Luego este lado. ¿Sí? Sí. Profesor, Sí. Utilizar RC con doble viva es igual que RC partido por A cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, partido A cuadrado. Sí, aquí, Sí. A cuadrado. Ah, ya, gracias. Ya, listo. Sería el circuito equivalente referido, gracias, referido a alta, vamos a decir, R1 y X1, como ya están en alta, se quedan tal cual. ¿Qué tengo que referir entonces? R2 y X2 porque están en el circuito de abajo. Si estoy dibujando el circuito referido a alta, todo lo que no esté en alta tendría que modificar, ¿no es así? R2 y X2, ¿cómo lo refiero? Multiplicando por A cuadrado. ¿Y cómo determino que A igual 2? N1 partido N2, ¿no? Que sería en este caso 20 partidos. 1000, ¿no? o 1000 partido 500, ¿no? Sería 2 igual, ¿no? ¿Cómo lo afecto por A cuadrado? Ya tengo entonces X2 referido al primario, R2 referido a alto, ¿verdad? V2 referido a alto, la corriente en este caso como no hay carga sería 0.
Y los valores de RC y XM tengo que referirlo también porque fíjense que en este caso lo dice están referidos abajo. Por tanto, si estoy dibujando un circuito referido alto, esos parámetros también los tengo que referir, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces el circuito equivalente? Referido al lado de abajo, que es lo que me están pidiendo. Esto sería referido a alta, o en el caso del inciso B, es referido abajo. ¿Cómo me quedaría? Sería similar, ¿no? En este caso, sería referido al otro lado. R1, X1. A ver, dime, ¿tienes alguna duda? Antes que no aclares esto, no seguimos, no te preocupes. ¿Tienes duda en algo que No, es que la fórmula para sacar RC y XM no la tiene todavía. es la misma. Lo mismo, la X y la R lo aplicas igual. Si vas a referir la RC sería A cuadrado por la RC. Bien, la profe dijo, cuando es primario se multiplica por A cuadrado. Exacto. Cuando es secundario lo divide. Lo divides por A cuadrado. Claro. Todos los parámetros, ya sea la R, la X, se interpretan de igual manera. Vale, eso. Ahora en este caso tenemos el inciso B que sería el circuito equivalente referido a bajo voltaje. Es decir, los parámetros que están en baja se quedan tal cual. ¿Que cuáles serían? R2, X2. R2, ¿que cuánto valdría R2? Tal cual como está, 0.2, ¿no? 0.2 ohm. X2, ¿cuánto valdría X2? 0.6 ohm, ¿no? ¿Cuánto valdría RC, que está referido a bajo voltaje, por tanto se queda igual que como está? 326 ohm. ¿Cuánto valdría XM, que está referido a bajo voltaje? 217 ohm. Ahora, ¿qué tengo que afectar? R1 y X1, porque está referido a alta, y estoy dibujando el circuito referido a bajo. Por tanto, aquí sería R1 B' y X1 B', ¿no? Y esto también sería V1 B', ¿no? Ahora, ¿cómo calculo R1 referido? R1 partido al cuadrado. R1 partido al cuadrado. Recuerden que lo que nos decía, si voy a referir a primaria, multiplico, y si voy a referir al secundario, divido. ¿Está claro? Sería entonces R1, que es 0.8 partido 2, sería 0.4, ¿no? No, porque sería el cuadrado, o sea, esto Ah, es sí, el es cuadrado. verdad, tiene razón. ¿Cuánto le daría esto? 0.2. 0.2 ohm. Y ahora X1, referido sería X1 partido al cuadrado. X1 es 2 partido al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? 0.5. 0.5. Bueno, y V1, que sería igual entonces a V1 partido A, que sería 110, ¿no? Sí. Y ya tengo el mismo circuito, pero en el caso del inciso A es referido a alta y en el caso del inciso B es referido a baja. ¿Vieron cómo varían entonces las transformaciones? Pero siempre tengo que tener en cuenta que uno de los dos devanados tiene que estar referido al otro. Claro. No puedo dibujarlo sin referir porque estaría cometiendo un error de concepto de que estoy uniendo eléctricamente un circuito cuando en realidad no lo está, ¿no? Sin tener una equivalencia de devanado. ¿Estamos hasta ahí entonces? A ver, el caso del inciso C. La corriente de excitación cuando el transformador se alimenta por alto voltaje. ¿Cuál sería la corriente de excitación? ¿Dónde circula la corriente de excitación en el circuito equivalente? ¿Cómo? ¿Por dónde circula la corriente de excitación? ¿Cómo? Por la llama de excitación, ¿no era? Esta no es la corriente de excitación. Esta no es la corriente de excitación, ¿recuerdan? Que a su vez se dividía en IC y M, ¿no? ¿Recuerdan? Y que esta era la corriente I1, que se divide en la corriente de excitación y en I2', ¿no? Me están pidiendo esta corriente de excitación cuando se alimenta por acá y no tengo carga todavía conectada, ¿no? Si no tengo carga conectada, ¿cuánto va la corriente I2'? 0. 0.
y la corriente I1 va a ser igual a la corriente de excitación. ¿No es así? ¿Cómo puedo calcular por ese circuito? ¿Cómo puedo calcular esa corriente? Con voltaje. Sí, bueno, esta corriente es la misma que se divide. Con la voltaje que está en paralelo. Por una ley de que yo tengo V1 y esta corriente va a ser la misma, ¿no es así? Tendría que calcular solo la impedancia equivalente. ¿Y cuál sería la impedancia equivalente? Estas dos en paralelo y el equivalente en serie con esta, ¿no? Y así calculo la corriente. Para que vean, yo ya después que tengo el circuito equivalente, como de sencillo puedo calcular los parámetros, aplicando solo leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff. Claro. Repito, esta corriente va a ser esta misma porque para acá no hay corriente, no tiene carga. Como que yo determino una corriente, una de KV aquí, tengo este voltaje, tengo la impedancia que la puedo determinar, ¿no? El equivalente sería estas dos en paralelo, es decir, el producto partido la suma, y el equivalente de estas dos le sumo a Z1, que es R más J1, y ya tendría entonces la impedancia equivalente total. El voltaje partido de la impedancia me da la corriente, ¿no? Así, a ver ustedes entonces. ¿No? También sería mejor con el voltaje, que como no hay corriente de carga, la tensión en la salida sería la misma que en el RC. Sí, pero eso lo dirías en el caso de un ahí sería igual a la FEN, porque la FEN es 1 y el 2 es lo que tú vas a tener acá, la FEN en este caso. Pero dividiendo por el CINAM y RS se calcula la corriente independiente. Dividiendo por, ¿no? El voltaje dividido por RC, el otro sería el voltaje por aquí, tendríamos la corriente individual. Entonces ya después sumar. Eso teniendo en cuenta que el transformador es ideal, ¿no? Que para acá no hay caída en la impedancia, entonces la corriente que circula aquí sería esta misma, porque no hay caída en la impedancia, porque no circula corriente. Eso sería un transformador ideal, que el voltaje V1 y la FEN serían lo mismo. Aquí tendrías que ponerle la caída. No lo estoy siguiendo, ¿qué están diciendo? ¿Cuál es la duda? ¿Cómo calcular el paralelo? El producto partido de la suma. Sería 326 por 217. RC por J, por recordar que se tiene un ángulo. Sí, por J, partido RC más. Está ahí lo que estamos viendo. El producto partido de la suma. Lo que como tiene una J sería un ángulo de ahí de Sí. Pero igual yo creo que las calculadoras lo hacen ya todo. ¿Cómo sería en este caso el inciso 6? La corriente de excitación, como lo decía, es la misma de la corriente I1, ¿no? I1 es igual a la corriente de excitación porque I2' es igual a 0, porque no hay carga, ¿no? ¿Cómo calculo entonces? El voltaje V1 sería igual a la corriente I1
la Z equivalente, ¿no? Sí. Ese Z equivalente le sale igual a R1 más JX1, ¿no? Sí. Más RC por JXM partido RC más JXM. El producto partido de la suma. Eso sería la Z equivalente R1. En ese circuito, ¿cuánto me daba R1? R1 era 0,8,2. 0.8 más J2, ¿no? Que multiplica. ¿Cuánto vale RC? Digo, más que suma. ¿Cuánto valía RC ahí en este caso? Había que referirlo. 1304, ¿no? Sí. 1304 por J 868, ¿no? 868 partido 1304 más J 868. Ya la puso directo ahí. Ah, pero es que yo no tomé el Bueno, ahí la corriente 1, que es igual a la corriente de excitación, sería igual a 220, creo que es este, ¿no? 220 ángulo 0 partido lo puse directo, partido Z equivalente, ¿no? Y en este caso le dio 0.3 ángulo de menos 56.4 amperes. Pero que la bobina está con ángulo de 90. Sí, tiene que tener una referencia siempre de voltaje. En este caso, vamos a tener referencia de voltaje cero del voltaje primario. Y la impedancia, bueno, te sale con ángulo porque tienes que tener en cuenta que tiene parte resistiva y parte inductiva. ¿Cierto? ¿Por qué tomo 1304 profesores y no tomo los 326? Porque estamos trabajando con el circuito equivalente del inciso A que está referido a alta. El inciso A que está referido a alta, en el caso del circuito equivalente referido a alta, ¿te acuerdas que el R6 y el IGM lo habíamos referido porque está referido a alta? Ya. En ese circuito, recuerden que en este caso, ¿cuánto valía el R6 y el IGM? 1304 y 868. Podría trabajar también con el circuito equivalente referido a baja, que se quedaría tal cual, pero los valores de voltaje de corriente tendría que afectarlo después y referirlo, ¿entiendes? Sí. Entonces tienen que tener en cuenta que siempre tienen que estar viendo cuál refieren según el circuito que voy a utilizar. En otro caso, la FE1 y la IE2 en vacío, es decir, sin carga. ¿No? ¿Que no te da eso? Pero en realidad la calculadora tú le pones todos los datos y te lo va a hacer ahí. Digo, la me equivoqué yo. ¿Les dio eso mismo a usted? Me confío en usted. ¿Les dio eso? Se lo No, puso algo una que- nota a 2 más el producto partido de la suma. Sí, que son 16. Por los 17 de la mañana, partir de 316 más 217 más 217. Eso da 180 porque no he hecho el número de 55 No 65. sé, que yo lo puse directo, pero lo hice directo. Pero ellos lo comprobaron porque tú lo hiciste con comprobaron con este, así lo hizo separado seguramente. Claro, soy yo que ahora te lo hace todo. Esto lo que tengo la documentación.
Sí, te digo. Ah, tú lo pusiste. Sí, está bien, eso da. Eso da, Ah, Sí, sí, no va. La calculadora funciona por esto no va a ella sola lo hace. Ahora, el inciso D, la FEN en 1 y en 2 de vacío. Son igual al voltaje. Sí, pero fíjense, se puede igual reportar si el transformador fue el ideal. Recuerden que la FEN sería la FEN en 1 y en 2 es lo que se caería en esta rama. Que si el transformador fuera ideal, no existía caída aquí y sería igual el voltaje. Pero en este caso el transformador es real, la FEN sería lo que se cae en esta rama. Pero ya no tengo la corriente que circula por aquí ya. Tengo la corriente y la impedancia equivalente, ¿no? Por lo tanto, ¿cuándo sería la FEN? Esa corriente de excitación por la impedancia equivalente, ¿no? Sería la FEN a 1, ¿no? Y después que tengo la FEN a 1, puedo calcular la FEN a 2 por la reacción de transformación, ¿no? ¿Está claro? Repito, en este caso la FEN a 1 no es igual al voltaje porque el transformador no es ideal. Hay una caída. Recuerden que en el caso ideal era como no había caída, el voltaje coincidía con el valor de la FEN, ¿no? Pero en este caso, como es real, sería bueno para el LK1 que acabamos de hacer, pero este sería el valor de la FEN. Ya tengo una corriente, por esta impedancia, calculo el voltaje aquí, que sería la FEN. ¿Cuándo sería el caso preciso de? Profe, ¿Sí? pero para sacar la E1 en vacío se multiplica la por la equivalente. Sería la corriente de excitación. La corriente de excitación. ¿Estás hablando de este inciso, no? Sí, sí. Por la RC en paralelo con la XM. Eso, ¿Sí? Yo se eso. lo puse directo, o sustituí también, o lo puse directo aquí. Sí. Sí, lo sustituí y lo puse directo. Sería, me dio 0.3 ángulo de menos 56.4, que sería el producto igual. ¿Cuánto valdría RC? 1308, digo 304, por J, 868, partido 1304 más J, 868. Esta, la FEN 1 me dio 219.36 con ángulo de menos 0.03. Disculpe, profe, que yo tenía anotado una fórmula que era el A por el A, no, yo estoy mal ahí, porque lo tenía anotado el A por el E2. Sí, A por E2 que te da la FEN, la reacción de transformación A es igual a E1 partido de 2. Claro. Una vez que ya tengo E1, ¿cómo determino E2? Claro. Ya. Sería la FEN E1 partido A. Ya, vale. Ya, vale. Sería entonces 219.36 partido 2, ¿no? Eso me daría 108.109.68. Bueno, ¿está claro? En el caso del ideal, como le decía, que no existía caída, que fue lo primero que vimos, la FEN, el voltaje en V1 coincidía con el valor de la FEN. Lo mismo pasaba en el secundario. No existía caída y la FEN era igual al voltaje secundario. Pero un transformador real que se consideran todas estas caídas por la impedancia, no sería lo mismo, sería afectado por la caída en esa impedancia de Z1. ¿Ya? ¿Qué me faltaría entonces? Bueno, estamos hasta ahí, inciso D, ¿no? Pongo encendido para seguir.
Profe, el E1 no me da 156. Pero a lo mejor lo que se llama. Sería 86, 104. No. 0.3, por caso de los datos, 0.3 ángulo número 56.4, Sí. que multiplica 1304 por bota, Sí. 868 partido, 1304 por Ah, bota. aquí tengo una. Para nosotros sería como cuánto decimos el trabajar No, un 2 está bien. con dos. Ah, increíble. Ya. Ya, no, gracias. Yo no sé cómo Juan Carlos es muy exacto en esa parte del. Cuando van a ajustar protecciones hace falta más exactitud, pero en este caso 0.03 por el 220 no sé saber. El ángulo me da diferente cifras. ¿Cuándo te da el ángulo? Menos 112. ¿Menos? Menos 112 del E1. No sé. A ver. Menos 56. El E1. Lo importante es que está bien el procedimiento, si el error de cálculo no es tan significativo en este caso. Profe, cuando hace la división E1 partido por A, toma el módulo, ¿no? Sí, porque para tener el valor eficaz. Recuerden que en este caso la FEN es el valor eficaz, lo que utilizamos. El ángulo sería el mismo, ¿no? Porque recuerden que las dos FEN están en fase, porque son creadas por el mismo flujo. Recuerden cuando hacíamos el diagrama posterior, ambas FEN están en fase, la diferencia iba a ser solo el número de vueltas de una con respecto al otro. Ambas van a estar en fase, ahí sería igual con el mismo ángulo porque van a estar en fase. Pero realmente lo que nos hace falta es valor eficaz en este caso. Ya, seguimos. En el caso del inciso E, la corriente I1 y 2 nominal se expresa en la corriente de excitación. Tengo la potencia aparente de datos de chapa del transformador. La potencia que es igual a U por I, ¿no? La potencia aparente es igual a U por I. Entonces, si la potencia permanece igual, en el caso del primario sería U1 por I1. S es igual a 1 por I1. En el caso del secundario va a ser igual a U2 por I2. ¿No es así? Tengo U1, tengo I2. Despejo I1 y I2 en cada lado y ya tengo la corriente I1 y la corriente I2. ¿No? Entonces ya puedo borrar aquello, aunque sea. ¿Cuánto me dio a mí? Bueno, después yo les digo cuánto me dio para. Ya esto lo puedo borrar, ¿no? Sí. Este primer ejercicio lo puedo borrar. Perdón, el bloque hasta las 3:30, ¿no? Sí, dime. En este caso, tendríamos que la potencia permanece constante, recuerden, ¿no? S es igual a U2 por I2, que eso sería el E. Y S es igual a U1 por I1, ¿no? Aquí me implica entonces que I2 sería igual a S partido U2 y que I1 sería igual a S partido I1. Sería este me da, le voy a poner directo la corriente 1 me dio, bueno, la 1 me dio 4.54 amperes y la 2 9.09 amperes. Acá, recuerda que la potencia de datos es la misma, es un kVA, serían 1000 volamperes. ¿Estamos ahí? Sí.
podemos seguir? El otro inciso, circuito equivalente aproximado referido a alta. El caso de este. El aproximado, ¿cómo era? Con la rama de excitación. Al principio, ¿no? Sería entonces R equivalente y X equivalente. RC y XN. Si es referido el F referido a alta, ¿no? Es decir, que RC y XM tienen que estar afectadas, ¿no? Y ya teníamos el valor del ejercicio anterior, ¿no? El mismo valor. Claro. ¿Y la R equivalente que sería igual? Si lo vamos a hacer referido al alta, sería R1 más R2', ¿no? Y yo tengo el valor de R2' también del inciso A, ¿no? Y la X equivalente sería igual a X1 más X2', que también tengo el valor de X2 del inciso A, ¿no? Y ya sería el circuito equivalente aproximado referido al alta. Tengo valores aquí para que vean los valores. Exacto, la F equivalente 1 sería 0.8 más 0.8, 1.6. Esta sería 2 más 2.4 es igual a 4.4. Este sería 1304 y este es 868. ¿No así? ¿Está claro? Ahora, ¿cómo sería el otro caso que es el mismo circuito equivalente pero referido? Hubiese simplificado. Ya, verdad. El circuito equivalente simplificado referido al lado de alta. ¿Cuál sería simplificado? Con la equivalencia. La R equivalente, la X equivalente y estamos referido a alta. Por tanto, ¿cómo quedaría la R equivalente en este caso? R1 más R2', ¿no es así? Y la X equivalente igual, sería X1 más X2'. ¿A qué valores tendría? Lo mismo, ¿no? Igual, la R equivalente sería 1.6 ohms y la X equivalente 4.4 ohms. ¿No? ¿Está claro? El último inciso, que es lo que me quedaría, el voltaje por el primario si se conecta a una carga de potencia 0.8 kVA a 110 volts, valor de potencia 0.8. A ver, fíjense, vamos a trabajar más fácil con este circuito, ¿no? Me están pidiendo el valor del voltaje, ese sería el H, ¿no? El valor del voltaje, cuando le coloco entonces ya carga el transformador. ¿Qué carga le coloco? Una carga que demanda una potencia de 0.8 kilovolt a 110 volts por dentro, es decir, que puedo calcular la corriente de la carga, ¿no? Porque la corriente de la carga, aquí te tenía los kVA, ¿no es así? Con los kVA y el voltaje no puedo despegar la corriente, ¿no? ¿Y qué ángulo tendría esa corriente? El inverso del valor de potencia, ¿no? ¿No es así? Tengo los kVA de la carga, tengo el voltaje y tengo el valor de potencia, por lo tanto puedo calcular la corriente con módulo y ángulo, ¿no? Sería, me dio la corriente I2. La corriente I2 en este caso, I2' es igual a I2, hay uno, ¿no? Sería igual a, bueno, por supuesto, I2 partido a 800 kVA, vale, ¿no? Partido 220, porque tengo que referir. Eso me da 3.63, ángulo de menos 36.86. Esa es la corriente. ¿Está claro? Ahora, si ya tengo la corriente, ¿cómo yo calculo ese voltaje? Para dónde sale este valor. Coseno inverso, coseno a la menos 1 de 0.8. De 0.8, para que sepa de dónde sale este ángulo. ¿Cómo calculo el voltaje ahora? Me están pidiendo este voltaje V1, ¿no? Ya tengo la corriente. Recuerden que la corriente I1 es igual a I2' en este caso, ya la tengo, ¿no? I2' que es I2 partido A, ¿no?
y tengo la potencia. No, pero ya tengo ese circuito equivalente. Tengo el voltaje que he aplicado aquí. Tengo el voltaje, tengo la corriente, tengo una impedancia, calculo uno. ¿No es así? Ya tengo la corriente que era más. Tengo el voltaje, tengo la corriente y tengo la impedancia. Eso lo calculas por el KV, ¿no es así? ¿Cómo me quedaría entonces? El voltaje, ¿a qué sería igual? Voltaje V1, dígame a ver. Y 2' por la R equivalente más J equivalente, ¿no? ¿Más quién? Más V2'. ¿No así? Yo voy a poner sustituyendo ya directo. Bueno, 234.43 ángulo de 2.28. Acá. Fíjense que es sencillo, después que yo tengo los circuitos equivalentes, aplicar ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Es la ventaja que tiene trabajar con circuitos equivalentes. Fíjense otra cosa, otro inciso que se le podría agregar. Rapidito para no gastarlo. Yo le podría agregar un inciso que sería calcular la regulación de voltaje. ¿A qué le igual la regulación de voltaje? ¿Calcula qué cosa, profe? El porcentaje de regulación de voltaje. Recuerden que era el voltaje V2 sin carga menos V2 con carga partido V2 con carga, ¿no? Que en este caso el voltaje sin carga lo iba a conseguir con V1, ¿no? Fíjense que en este circuito, si aquí no hay carga, el voltaje entre esos terminales no va a coincidir con el voltaje de la fuente, que en este caso es V1. Es decir, que yo puedo calcular por aquí V1 y calcular el porcentaje de regulación de voltaje. ¿Cómo sería? En este caso sería 234.43 menos el voltaje V2. El voltaje V2 es 110. Pero si estoy trabajando con V1 que está referido al primario, tengo que trabajar con V2 también referido al primario. ¿No es así? Sería entonces ¿cuánto? 220, ¿no? Partido 220. ¿Entienden lo que le digo? El porcentaje de regulación de voltaje sería el voltaje sin carga menos el voltaje con carga partido el voltaje con carga. En este caso, el voltaje sin carga va a conseguir con V1, ¿no? Y V1 lo obtuvo en el inciso H, pero en un circuito referido al lado de alta que es primario, ¿no? Por tanto, tengo que trabajar con los dos referidos al mismo lugar. De hecho, también puedo hacerlo al revés. Referir el voltaje V1 a baja y trabajar con 110. Lo que sí no puedo hacer es trabajar con 110 y 234 por acá. ¿Entiendes? Tienen que estar los dos referidos al mismo lugar, al mismo circuito. ¿Está claro? ¿Dudas hasta aquí entonces? ¿Todo bien? ¿Sí? La primera, cuando dice, cuando se refiere a circuito equivalente aproximado, se refiere a circuito incluyendo las partes del circuito. El aproximado es de simplificar. Ya. Y la otra, cuando dice que el color se conecta a una carga de 8 kV, esa va en secundario, ¿cierto? Sí, esa es la carga. Eso es lo que yo voy a colocar aquí. En este caso, coloco una carga aquí, que le mando la potencia de ese valor. De 800 volamperes o 0.2 kilovolamperes. Vale, gracias. ¿No hay otra duda? Entonces, ¿cómo lleva tu tiempo? Ya después con más ejercicio van a... Ya lo vemos entonces el sábado. Dios mediante. ¿Me sigue? Cash. Profesor. Profesor, ¿por qué no? Entonces, el agresor. ¿Ya va a borrar eso todo? Sí.